Hey, ¿qué onda? Bienvenido a la séptima clase de la teología de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de las traducciones de la Biblia. Entonces voy a dar de manera breve la historia de la Septuaginta, la historia de la Vulgata Latina, la historia de la Biblia de Wycliffe y la historia de la Biblia King James. Y en el próximo video voy a hablar acerca de la historia de la Reina Valera y voy a hablar acerca de diversas traducciones modernas de la Biblia en español. Entonces, de la Septuaginta ya lo hemos hablado brevemente, pero a manera de repaso, y si quizá no recuerdas, te lo reitero. Aproximadamente 200 años antes de Cristo, el rey de Egipto, en Alejandría, que era una persona muy dada a la lectura, quería tener una versión en griego de la Biblia hebrea, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces llevó a 72 eruditos, 6 de cada tribu de Israel, a Alejandría. Les metió en una isla con vista al faro de Alejandría y les pidió que tradujeran al griego la Biblia en hebreo. Ahora, esto era importante no solamente porque el rey quería una versión que él podía entender y tenerlo en su biblioteca, sino que el hebreo en el cual se escribió el Antiguo Testamento ya no se hablaba arameo y se hablaba griego. Entonces, y hasta la fecha, o sea, hay judíos en todas partes. Entonces, desde que Israel y después Judea fueron conquistadas, hubo muchísimos judíos expatriados, muchísimos judíos en Alejandría. Y prácticamente si eras un judío que no vivías en Judea, estabas mucho más familiarizado y mucho más cómodo con el griego que el arameo. Entonces, es como lo que vamos a hablar en un segundo acerca de las traducciones al inglés que vamos a hablar, que la gente no hablaba ya latín, entonces necesitaban una Biblia en su idioma. Lo mismo pasaba aquí. La gente ya no hablaba hebreo, entonces necesitaban una Biblia en su idioma. Y dice la leyenda, que quién sabe qué tanta verdad tenga, que después de que estas personas tradujeron la versión de la Biblia, cada quien por su propia cuenta, al final compararon sus Biblias y todas empalmaron y coincidieron al pie de la letra. Obviamente eso únicamente podría suceder milagrosamente. Y si sucedió o no, no lo sabemos. Sin embargo, las personas antiguas creían que así era. Los judíos y los cristianos tenían una visión, perdón, de la Septuaginta como algo oficial. O sea, la Biblia hebrea obviamente es el lenguaje original, pero no pierde nada de el hebreo al griego. Ya después eso fue cuestionado por muchas personas. La precisión de algunas de las traducciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, lo citan de la Septuaginta. Esa es la versión que leían los autores del Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si vas al hebreo original y tú lo traduces, va a ser va a tener algunas discrepancias, pero el hecho de que se cita palabra por palabra, como viene en la Septuaginta, nos demuestra que efectivamente esa era la versión de la Biblia que utilizaban los autores del Nuevo Testamento. Entonces, recuerda que inclusive Pablo, ¿de dónde era? Él era de Tarso. Entonces, él muy probablemente estaba muchísimo más cómodo con el griego que el hebreo, al igual que la mayoría de cristianos. Después, la Vulgata Latina. Esa también lo hablamos en la serie de los padres de la iglesia, pero lo vemos una vez más aquí. En el siglo IV se divide el Imperio Romano en dos lados, el oeste y el este. En el este, la capital está en Constantinopla y Constantinopla era un lugar muy fácil de defender. Era una parte muy rica, todo lo que es hoy en día Turquía y Egipto, ni se diga, eran partes del Imperio Romano que tenían muchísimas riquezas. Y en el occidente no era tanto así. Entonces, hay una separación cultural, pero en el este hablan griego y en el oeste hablan latín. Entonces,
al igual que la necesidad de traducir a la Septuaginta del hebreo al griego, porque la mayoría de gente ya no hablaba griego. De la misma forma, en el occidente, en Europa, había la necesidad de traducir la Biblia al latín, porque la mayoría de gente no hablaba griego. Entonces, habían ya varias traducciones de la Biblia al latín, pero todas eran traducciones no del hebreo original, sino de la Septuaginta. Entonces, San Jerónimo se dio la tarea de aprender hebreo antiguo y de traducir al latín la Biblia, y eso se conoce como la Vulgata latina. Vulgata significa como común, como vulgar, pero no en el mal sentido, sino común. Y latina, obviamente, es el idioma en el cual está. Y esa se convierte en la Biblia principal para la iglesia hasta la fecha. La Biblia oficial para los católicos sigue siendo la Vulgata latina. Es una traducción que dicen los eruditos es mucho mejor, incluso que la Septuaginta. Del hebreo al latín está mejor que del hebreo al griego de la Septuaginta. La verdad, yo no soy experto en eso. Lo único que sé es que aunque no es perfecta, y luego muchas traducciones después optaron por palabras distintas a la de la Vulgata latina. La Vulgata latina es la traducción que tiene más peso, y mencioné esa separación. Entonces, en el siguen hablando griego, ellos no hablan latín, ellos ni siquiera utilizan obviamente la Biblia de Jerónimo, pero en el oeste todos hablan latín y únicamente usan de repente la Biblia de Jerónimo. Entonces cobra una importancia enorme. Y después, cuando cae el Imperio Romano, empiezan a ser conquistados por diferentes tribus germánicas y empiezan a fusionar el latín con su lengua natal. Entonces, por ejemplo, francés viene de los francos, que son los que conquistaron la parte de Francia, y así sucesivamente. Evolucionó la lengua del latín, algunas con más influencia latina. Esos son los lenguajes románticos, o no sé cómo lo dicen en español, pero en inglés dicen romance, que tienen más ascendencia romana. Y luego están los germánicos, que es como inglés, alemán, holandés. Y las personas ya no hablaban latín, entonces los únicos que podían leer la Biblia y interpretar la Biblia era el clero. Y habían muchas personas que querían traducirlo al lenguaje común, pero lo prohibían porque para ese entonces la iglesia ya estaba muy corrompida y no querían que la persona común pudiera tener acceso a la Biblia, porque sabían que eso inmediatamente haría que retaran su autoridad. Eso me lleva a la versión de la Biblia Wycliffe. Entonces, cuando Wycliffe empieza su traducción, esto es en el siglo XIV. Él no era protestante, porque todavía ni siquiera existían los protestantes. Sin embargo, él tenía el gran deseo de traducir la Biblia al lenguaje, al inglés. Se llama inglés medio, que es todavía bastante diferente al inglés normal. Pero él decidió traducirla. Él tenía un puesto prestigioso en Oxford, la universidad más importante de Inglaterra, y al empezar a traducir la Biblia, lo despidieron de la Universidad de Oxford. Él terminó de traducir la Biblia, y después de terminar de traducirla fue condenado como hereje. Él fue uno de los pocos primeros traductores de la Biblia que no fue quemado en la hoguera, pero fue condenado como hereje después de su muerte. Entonces sus huesos fueron removidos y fueron quemados, y mandaron que se quemaran todas sus traducciones de la Biblia, todas sus versiones. Y esto era antes de la imprenta. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de la imprenta. Eran copiadas a mano, y hasta la fecha existen 250 copias escritas a mano de la Biblia Wycliffe, y es la literatura del inglés medio más importante que existe, y para los lingüistas es importantísimo porque es una forma que ellos pueden estudiar la evolución del idioma inglés.
Es importante también decir eso. Antes de la Reforma Protestante era muy difícil intentar traducir la Biblia. Otras personas como John Hus iba a ser asesinado, William Tyndale iba a ser asesinado. Eran las personas que intentaban también ya a principios de la Reforma Protestante, un poco antes de Martín Lutero, hacer las traducciones. No les fue bien. La Iglesia Católica les persiguió. Entonces, la Biblia King James. Si sabes inglés, sabes la fama que tiene la Biblia King James. Entonces, la Biblia fue traducida al inglés, como ya dije, por Wycliffe, y luego fue intentada ser traducida otra vez al inglés, a un inglés más común, por William Tyndale. Cuando William Tyndale empieza a traducir su Biblia, aún era católico Inglaterra. Pero, entonces hubo una facción de Inglaterra que se mudó a Genova e hicieron una Biblia que también es muy conocida, que se llama la Biblia Genovesa o la Biblia de Geneva. No sé cómo se dice en español, lo escribí en inglés malamente. Pero bueno, entonces por la persecución muchos de Inglaterra se fueron a Ginebra, asumo que es en español. Y ahí había una colonia donde estaban escapando de la persecución. Ahí estaban muchos de los puritanos. Pero bueno, en el reinado de el rey Enrique VIII de Inglaterra, él se quería divorciar de su mujer y la Iglesia Católica le dijo, no puedes divorciarte de tu mujer. Entonces él le dijo a la Iglesia Católica, me voy a divorciar y si no van a dar permiso me voy a separar de la Iglesia Católica. Entonces oficialmente después de Enrique, Inglaterra se convirtió en un país protestante, un poco diferente a Alemania y a Países Bajos y otros países que se hicieron protestantes, porque cuando se hacían protestantes ya había como un poco más de separación iglesia-estado. En Inglaterra, el rey de Inglaterra también es la cabeza de la iglesia anglicana, se llama. Entonces nace la iglesia anglicana y un poco tiempo después de Enrique, el rey Santiago o King James, el sexto, comisionó a 50 eruditos para que tradujeran la versión King James. El resultado es una de las mejores Biblias. Como digo, antes de esto las traducciones eran de manera incógnita, eran considerando muchísima persecución, era muy peligroso. Eran cosas que se tenían que transmitir a través de contrabando, y ahora por primera vez es el músculo del Estado mismo que está traduciendo. Entonces ya no son personas en una cueva traduciendo con una vela. Esas son personas, 50 profesionales lingüistas, teólogos, que pudieron traducir patrocinados por la corona, patrocinados por el Estado. Entonces obviamente con ese cuidado del reino inglés, pudieron hacer esa versión que salió en 1611, que aunque es un inglés aún un poco antiguo para nosotros, sigue siendo la traducción de la Biblia más ampliamente impresa y distribuida en el idioma inglés. Y sí, así es como llegamos de las traducciones antiguas a las traducciones al inglés, saliendo de la Edad Media y entrando a la Reforma Protestante. Como dije, en el próximo video vamos a hablar acerca de la historia de la traducción de la Biblia al español.